días amigos y amigas de la historia, bienvenidos nuevamente a Mini Biografías Históricas. En este video les voy a hablar del sultán otomano Selim II, conocido como el borracho o el rubio. Con este sultán comenzaría la tradición de que los sultanes no fueran a combatir en las batallas y se quedasen en el palacio. Este video es a pedido de Nicolás. Selim nació en Constantinopla el 28 de mayo de 1524. Sus padres eran el sultán Suleimán I, conocido como el Magnífico o legislador, y su esposa legal, conocida como Roxelana o Hürrem. Selim fue el cuarto hijo de los 6 que tuvieron sus padres, aparte de medios hermanos por parte de Suleimán. Los primeros años de Selim los vivió en el viejo palacio y en 1530 fue circuncidado junto a su medio hermano Mustafa y su hermano mayor Mehmet. Vivió en el viejo palacio hasta 1540, recibiendo una muy buena educación y teniendo 16 años, su padre lo designa gobernador de Konya. En 1543 muere su hermano Mehmet, que era gobernador de Manisa, y en 1544 Suleimán designa a Selim como gobernador de ese lugar. Al príncipe le gustaba cazar, escribir poesías y ya le había agarrado el gusto al alcohol y a las fiestas. En ese mismo año conoce a quien sería su consorte favorita y que algunos historiadores creen que llegaron a casarse legalmente, la sultana Nurbanu, que le daría 5 hijos. Shah Sultán y Heberjan Sultán, que nacieron en 1544, Esmejan Sultán en 1545, el futuro Murad III en 1546 y posiblemente Fatma Sultán en 1548, pero que se discute si su madre fue Nurbanu. Se sabe que Selim quería mucho a Nurbanu y que le aconsejaba en asuntos de estado cuando se convirtió en sultán. Igualmente tendría más concubinas que le darían más hijos. Aise Sultán en 1558, los príncipes Ali, Abdullah, Mehmet, Suleimán y Mustafa en 1570. El príncipe Singahir en 1571, el príncipe Mahmud en 1572 y Osman en 1574. Su madre Hürrem junto a Rustem Pasha fueron complotando, aunque no está probado, para que Suleimán desconfiara de su hijo mayor Mustafa, porque obviamente Hürrem quería que alguno de sus hijos fuera el futuro sultán. Y como era la costumbre, al asumir el trono para evitar rebeliones, el nuevo sultán mandaba asesinar a sus hermanos. Por eso, en 1548, cuando Suleimán va a combate, nombra como regente a Selim en Estambul. En 1553, a Suleimán le dicen que su hijo Mustafa quería derrocarlo y convertirse en sultán. Entonces decidió su ejecución estando en campo de batalla. A las pocas semanas, moría el hermano menor de Selim, el príncipe Singahir. Muchos historiadores dicen que fue por la tristeza por la muerte de Mustafa, otros porque se agarró alguna enfermedad. Ahora solo quedaban Selim y su hermano Bayaceto. No hay documentos que muestren cómo fue su relación en la infancia, pero parece ser que no fue muy buena. Si no llegaron a confrontarse, fue gracias a su madre Hürrem, pero esto cambiaría en 1558 cuando ella fallece. En ese año, Suleimán, temiendo que alguno de sus hijos lo quisiera destronar, decide cambiarlos de lugar. A Selim lo mandó a Konya y a Bayaceto a Amasya, 2 lugares bastante alejados de Constantinopla. Selim era de temperamento más tranquilo comparado con Bayaceto, que era más impulsivo. Sí es cierto que ahora que no estaba Hürrem, la favorita de Selim Nurbanu, luchó para que Selim llegase al trono, ya que de lo contrario, seguramente Bayaceto lo mandaría a matar junto a su hijo Murad. En 1559, Bayaceto decide ir y atacar a Selim a Konya. Al saber esto, Suleimán se pone del lado de Selim y le manda refuerzos, logrando derrotar a Bayaceto, que huye con su familia a Persia. Suleimán consideró traidor a Bayaceto y le ofreció oro al Shah de Persia a cambio de devolver a su hijo y a su familia. Esto sucedió en 1561 y cuando Bayaceto y sus hijos varones llegan a suelo otomano, fueron estrangulados. Así, solo quedaba Selim como futuro sultán. Suleimán lo manda a gobernar en 1562 Cutalia, que estaba más cerca de Constantinopla.
El 7 de septiembre de 1566, Suleimán fallecía en una campaña militar en Hungría. El gran visir, Sokollu Mehmed Pasha, mandó una carta confidencial a Selim para que fuera a Constantinopla, mientras tanto se ocultaba la muerte de Suleimán. El 30 de septiembre, Selim llega a Constantinopla y fue el primer sultán otomano en dejar todos los asuntos estatales y militares en manos del gran visir, que también era su yerno por parte de su hija Esmehan, aunque de vez en cuando tomaba sus propias decisiones. Además, que Nurbanu tomaba decisiones a escondidas de Selim, siempre con el apoyo del gran visir. También Selim sería el primer sultán en no ir a ninguna campaña militar. Sin embargo, durante su reinado y gracias al gran visir, Selim logró obtener más territorios para el imperio, casi 200.000 kilómetros cuadrados. Aunque Selim no se ocupara de los asuntos estatales, sí le interesaba la cultura. Como dije, escribió poesías, la mayoría dedicada a Nurbanu, pero también mandó construir mezquitas como la mezquita de Selim en Edirne, y también restauró la mezquita de Santa Sofía. Al ascender al trono, Selim decidió devolver a la madre de su medio hermano Mustafa, Mahidevran, sus propiedades y riquezas, porque luego de la muerte de su hijo, Suleimán la había exiliado a Bursa sin ninguna paga, viviendo prácticamente de la caridad. Además, Selim se encargó de terminar la tumba de Mustafa. En cuanto a lo militar, podemos destacar la paz con Maximiliano II del Sacro Imperio Romano Germánico, que debía pagar un tributo anual. Otra, las tensiones que hubo con Rusia estando como zar Iván IV, o más conocido como Iván el Terrible, que fue conquistando territorios al sur de Rusia y que hacía peligrar al Imperio Otomano, aunque la provisoria paz llegaría en 1570. Luego la reconquista de Yemen en 1568 y la conquista de Chipre en 1571. Luego de esta conquista, la Europa occidental se vio más amenazada por el Imperio Otomano, que iba ganando lugar en lo marítimo. Como respuesta, se creó la Liga Santa, formada por España, Génova, la Santa Iglesia y Malta. La Liga Santa, a cargo del hijo de Carlos I de España, Juan de Austria, aplastó a la flota otomana, pero duró poco tiempo porque en menos de 6 meses la flota otomana se recompuso y volvió a atacar, logrando una victoria en 1573, haciendo que Venecia reconozca al Imperio Otomano como dueño de Chipre, aparte de pagar una compensación por los gastos de la guerra. En agosto de 1574, el imperio recobró Túnez, que la había perdido a mano de los españoles. El 15 de diciembre de 1574, a los 50 años, moría Selim en el palacio de Topkapi, según los historiadores otomanos, por una caída sufrida en el palacio que le provocó una hemorragia cerebral, mientras que los historiadores de la Europa occidental se lo atribuyeron al alcohol. Fue sucedido por su hijo mayor Murad III, pero hasta que Murad no llegase a Constantinopla, nadie, excepto Nurbanu y el gran visir, sabían que Selim había fallecido, siendo su cuerpo oculto. Así, los otros hijos de Selim no podían reclamar el trono. Selim fue enterrado en la mezquita de Santa Sofía y reinó 8 años. Selim fue un sultán carente de responsabilidad con el imperio, aunque lo que más se conoce es que le gustaba beber y las fiestas. También fue un gran poeta y admirador de la arquitectura. Si el imperio no empezó a decaer en su reinado, fue gracias al gran visir. En cierta forma, tuvo que pelear por su vida durante el reinado de Suleimán, ya que según la costumbre, si reinaba otra persona, seguramente hubiera sido ejecutado. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado el video. Si fue así, no se olviden su like, pero sobre todo de compartirlo. Si no están suscritos, les invito a hacerlo y que activen la campana para que les llegue la notificación. Y acuérdense que si desean alguna bibliografía, solo me dejan un comentario. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.